No hay cosa, no hay arma forjada, hermanos, que pueda permanecer y prevalecer sobre el pueblo del Eterno. Ayer comenzamos a compartir justamente la parashá número 40. Hablamos de un total de 54 para allá en todo el año 54 fines de semana, 54 Shabbat, que se va a compartir una porción de los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como Pentateuco comúnmente, y en hebreo es Torá, la Torá de Moisés, la que hace referencia la escritura, y justamente está comprendida esta porción desde el capítulo 22 del libro de Números, o Bamidbar, que es la palabra hebrea para determinar desierto. Eso significa. Números es una transliteración, pero el nombre correcto de ese libro es Bamidbar, desierto. Y justamente ahí está el pueblo de Israel que ha salido de Egipto, con el Eterno lo ha sacado con brazo fuerte, mano extendida, lo ha sacado porque ha oído el clamor y ha visto qué cosa, la aflicción. Y así es lo maravilloso esto de nuestro eterno Dios, que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él sabe y Él envía el pronto socorro. Él envía, hermano, en su gran amor y su misericordia. Él atiende, dice el Salmo 34, que los ojos del Señor, del Adón, están sobre los justos. Los sadik, dice la Biblia hebrea, los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Voy a ver si está saliendo todo bien. Creo que sí, excelente. Al clamor, fíjese, atentos los oídos, los ojos sobre los justos y atentos los oídos al clamor de ellos. Ahí están en el desierto, queridos hermanos, y vienen de haber llevado a cabo dos batallas muy importantes y vienen vencedores. Vienen vencedores. Recordemos que la Biblia lo dice, Romanos capítulo 8, nos habla de que somos vencedores. Somos campeones, dice otra versión. Por aquel que nos amó, hermanos. Nos ha dado identidad. Nos ha dado la victoria, hermanos. Y de esas cosas tenemos que aferrarnos. Día a día conversamos con personas, queridos hermanos, que necesitan, hay un empujoncito espiritual. ¿Por qué? Porque se desaniman, como todos. Ya lo vimos que el pueblo también se desanimó en un estado, en un momento, en un episodio de la vida, en ese desierto. Y todos atravesamos, la Escritura lo dice, la Biblia lo dice, que todos estos acontecimientos que nosotros vemos, que escudriñamos en las Escrituras, son sombras proféticas de lo que nos toca pasar también a nosotros. ¿Quién no ha pasado por un desierto, por una situación difícil, una situación desesperante? O quizás, peor todavía, está atravesando por un momento difícil, una enfermedad, un diagnóstico contrario, el trabajo, sin familiares, sin amigos, cuando las puertas se han cerrado, queridos hermanos. Entonces todos atravesamos por un desierto, pero ahí está la diferencia entre aquellas personas que no se afianzan, no se afirman en la palabra del Señor, no creen, no andan con una fe, con emuná, con obediencia, con fidelidad sobre la tierra. Entonces los problemas los van a sacudir, los van a hacer tambalear. Por eso la necesidad, siempre lo decimos, de estar firmes en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos resistir. Ahí cuando hablaba de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, creo que en 2 oportunidades dice, para que podáis resistir el día malo. Para eso es la instrucción. Muy bien, comienza en el 22 de número 22.2 y se extiende hasta el capítulo 25, versículo 9.
Y ahí vamos a ver, ayer hablábamos un poco de esto. Me dice que Carlos Gorosito me está diciendo que la transmisión está saliendo 5-5, espectacular. Muchas gracias, mi querido Carlos Gorosito. Él está atento siempre y a cada transmisión y me está diciendo si está bajo o alto. Muchísimas gracias, querido Carlos Gorosito de Estancia Vieja. Así es, hermanos, el pueblo está llegando a los extremos, a los campos de Moab, ahí a orillas del río Jordán, al oriente, a la parte oriental del río Jordán, y ya se están preparando para tomar posesión de la tierra prometida. Contra todas esas cosas que se habían levantado, ayer lo decíamos, queja, murmuración, el pueblo que se desanimaba, que murmuraba, que criticaba, que se quejaba por el pan, por el agua, por la carne, por todas las cosas. Está llegando a la tierra prometida, porque así es nuestro eterno Dios, queridos hermanos. Él prometió y Él lo cumple. Las promesas en el Señor son sí, amén, y se cumplen. Eso es maravilloso. Esto es muy importante, queridos hermanos. Si has recibido una promesa algún tiempo, tal vez tiempo atrás, y te estás desanimando y estás diciendo, no, es que ya pasó mucho tiempo y no se ha concretado, vamos, no te desanimes, porque si Él prometió, Él lo va a cumplir. Sucede que muchas veces no estamos preparados para recibir la bendición del Eterno, porque nos va a hacer daño. Y el Padre que conoce a sus hijos, conoce nuestro corazón, sabe de qué cosas, hermanos, nos tiene que guardar. Así que las promesas son amén, sí, y se cumplen. Lo vemos en las Escrituras, ahí al pueblo que lo está llevando a esa tierra prometida, una tierra buena, ancha, espaciosa, que fluye leche y miel, como lo había prometido a quién, al padre de la fe, Abraham. Y así sucesivamente, hermanos. Pero, siempre hay un pero, hay un rey ahí en Moab que se llama Balac, el rey Balac, que es un rey, hermanos, que está, según la Escritura, lo que compartíamos ayer, está con gran temor de este pueblo que es numeroso. Entonces Balac va a llamar a ancianos y lo va a ir a buscar, lo va a mandar a buscar a un personaje, a un profeta que no es del pueblo. Algunos por ahí estudiosos, sabios, dicen un hechicero, realmente a Balaam, que es un profeta que tenía una cierta conexión con el cielo, y lo que él, a quienes él bendecía, la bendición los alcanzaba, y a los que maldecía, la maldición los alcanzaba. Se había hecho famoso y estaba lejos, estaba en un territorio lejano, pero el rey Balac, al saber de su fama, va a mandar emisarios con presentes, con regalos, a buscarlo. ¿Para qué, pastor? Lo va a mandar a buscar para que maldiga a ese pueblo que es grande. Dijimos más o menos aproximadamente 2.500.000 personas. Porque habían salido de Egipto, ¿se acuerda? 600.000 hombres, sin contar las mujeres, los niños, los ancianos y aún los extranjeros que se habían aliado, se habían asociado a esta multitud. Entonces el rey Balac va a tener miedo y va a enviar a buscar a este profeta, que era un profeta mercenario, dicen otros. ¿Por qué? Porque se mueve por intereses económicos. Vamos a ver en la lectura, hermanos, que el rey Balac va a ofrecer grandes dividendos, una buena ofrenda para que este profeta maldiga a este pueblo que ya
que ya está bendecido, ya es un pueblo bendito, un pueblo escogido, es un pueblo muy especial y que no, cuando ya el Eterno estableció la bendición está sobre ese pueblo. Y eso es aplicable para nuestras vidas. Cuando somos, por ahí escuchamos hablar a personas y temen, porque dicen, no, me pueden tener envidia, me van a soltar maldiciones, pero tranquilos, porque la presencia, la mano del Señor nos guarda, nos libra, nos protege, queridos hermanos. ¿Sabe de cuántas cosas nos ha rescatado el Señor, nos ha salvado y nos ha guardado? Y lo sigue haciendo cada día, hermanos. Si pudiéramos tener una noción de todos los ataques espirituales que vienen sobre nuestras vidas y de cuántas cosas nos ha salvado y nos ha librado el Eterno, hermanos, estaríamos saltando de alegría. Y así es, hermano, hay muchos caminos, ¿no?, que al hombre le parecen perfectos. Este profeta, como dice la Escritura, el Mesías dice que en aquel día, el día del juicio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, hechiceros, brujos, cuántas cosas que practican la magia y obtienen algunos resultados. Aún invocan el nombre de Dios. Pero va a llegar el día, esto lo dice la Biblia, va a llegar el día en que vamos a comparecer ante el Bema, ante el tribunal de Cristo, y vamos a rendir cuenta. Y aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Adomi, Adomi, Señor, Señor, mi Señor. Y yo les diré, no los conozco, hacedores de maldad, desconocedores de Torá, dice la versión hebrea. ¿Por qué? Porque pueden hacer señales, pueden hacer milagros, pueden hablar a los mudos, que los ciegos vean, pero su corazón está muy lejos, queridos hermanos, de tener una relación íntima y profunda con el Eterno y ser obedientes y moverse en la obediencia de la palabra, como verdaderamente hijos del Eterno. Entonces, Balaam va a apresurarse, dice que en la mañana muy temprano se levantó, preparó. En 2 oportunidades el rey Balac lo va a mandar a buscar. La primera, él consultó al Eterno Dios y el Eterno le dijo, no vayas con estos hombres. Y se quedó ahí. Pero el rey Balac va a intentar en una segunda oportunidad y va a ser más ambiciosa esa invitación. Y le va a decir, hay regalos mucho más grandes, dinero, tal vez. Pon el precio. Pero ven pronto para que maldigas a este pueblo que está aquí, en los campos de Moab. Y ahí en la segunda oportunidad va el profeta Balaam, seguramente movido por su ambición. Se levantó, dice, muy temprano, dice la Escritura, preparó su asna y comenzó a caminar rumbo en dirección al rey Balac. Entonces dice que en el camino vamos a ver aquí 2 personajes, o sea, el ángel del Señor, de Jehová, y el asna, una escena muy particular en ese camino. Y nos llama la atención cuando leemos acerca de Balaam, que muy temprano, dice, más temprano de lo habitual, él se preparó, se levantó y comenzó esa jornada, esa travesía. Claro, seguramente en la noche habrá estado pensando, regalos, dinero, una ofrenda bien generosa, bien grande. Pero lo mismo no sucede cuando vemos en la vida de Abraham. En la vida de Abraham dice que cuando él tuvo que ofrendar a su unigénito, a Isaac, su único hijo. Quiero saludar a José Gómez en Paso de los Libres. Ahí lo tengo, un abrazo grande. Dice, ¿cómo estás, cajas? Bendiciones. Un abrazo grande, querido José Gómez de Paso de los Libres. También familia, saludo para Mirta, para toda la parcería en Paso de los Libres, ahí el barrio 100 Viviendas,
Un abrazo grande, otro veterano de guerra, José Gómez de Paso de los Libres, a quien saludo y te bendigo, querido José, para Mirta, para toda la familia, José Ramón, para Noelia, para Yanni, para Brian. Un abrazo grande, grande. Mi ahijado, Brianote, Brian, un abrazo grande. Así es, queridos hermanos, como Abraham, cuando el Eterno le va a pedir su único hijo, ya a los 100 años prácticamente, Abraham y Sara van a tener ese hijo tan deseado y el Eterno se lo pide. Y dice que muy temprano, dice la Biblia, muy temprano de mañana él se levantó, preparó la leña, preparó en una asna también, y va a ir camino a obedecer, en obediencia, porque se acuerda que es el padre de la fe, Abraham. Y fíjese qué polaridad más contraria. Uno, por un lado, el profeta Balaam, que se va a levantar temprano, va a hacer los preparativos para ir a maldecir o para ir a decir lo que el Eterno le iba a dar para que él hablara. Pero el corazón realmente de Balaam estaba seguramente interesado en las ganancias deshonestas, hermanos. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Y Abraham, por el otro lado, un paralelo podemos trazar y vemos cómo está apresurado. ¿Para qué? Para obedecer al eterno Dios. Qué importante es, hermano, esto. Los resultados, las consecuencias de ser una persona, un hijo obediente, hermanos, trae su bendición. Ya lo hablamos en Deuteronomio, Devarim, capítulo 28, cuando habla acerca de las bendiciones por la obediencia. Cuando oímos palabra, cuando la atesoramos en nuestro corazón y cuando las ponemos por obra. Los resultados son sorprendentes. Por eso, hermanos, es que animamos a todos los hermanos cada día a la obediencia, porque en la obediencia va a provocar bendición. Me dice José de Paso de los Libres, saludo de parte de Brian. Un abrazo, querido Brian, cuánto extraño Paso de los Libres, la pesca ahí con José, compañero de pesca por mucho tiempo en los ríos, arroyos, por ahí, en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Un abrazo grande, querida familia, en Paso de los Libres. Así es, hermanos, que Balaam va camino desde muy temprano a encontrarse con el rey Balac, a ver cuál es la oferta, qué precio va a poner por esta tarea que va a realizar. Y hay otro personaje, dije, que es el asna, en la cual se está moviendo el profeta Balaam. Dice que van por un camino y de repente se aleja de ese camino. Entonces, claro, el profeta no entiende, la castiga, le da un varazo a la burra, a la asna, y bueno, sigue el asna su camino y de repente dice que hay una pared estrecha y el asna va a dañar el pie del profeta Balaam contra esa pared. ¿Pero por qué? Porque les está saliendo al camino. En el camino dice que aparece el ángel de Jehová, el ángel del eterno Dios, que está apareciendo en la escena. ¿Cómo? Con una espada desenvainada. Entonces el animal lo está viendo, el asna está viendo el ángel de Jehová que ha salido en el camino y está con una espada desenvainada. Y sigue caminando, vuelve a recibir el asna otro golpe de parte del profeta Balaam. Y sigue, dice, continúa, cuando de repente otra vez el ángel de Jehová, el ángel del Eterno, le va a aparecer en el camino nuevamente con la espada desenvainada. Y ahí dice que el animal, ¿qué va a hacer? Se va a echar en el camino, no va a querer seguir avanzando.
Entonces el profeta con una vara comienza a castigar al asna y algo sorprendente sucede en ese momento, que el asna comienza a hablar y le comienza a decir: ¿por qué me pegas? ¿Por qué me castigas? Tanto tiempo he estado, alguna vez yo hice esto con... Se hace un descargo el asna y el profeta como que interactúa con el asna y de repente aparece el ángel del Señor en la escena y le va a decir: estarías muerto si no fuera por este animal, por esta asna, yo te habría matado y el asna estaría viva. Sigue el camino después de esta escena y el ángel le va a mostrar, le va a marcar los puntos a Balaam. ¿Por qué? Porque él está, hermanos, Balaam está cegado. Está cegado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el dinero, por las ganancias, por cuántas cosas. Y va a seguir el camino, se va a encontrar con Balac y Balac lo va a llevar a tres lugares. Cuando a una parte alta lo va a llevar y le va a mostrar el campamento de Israel que está establecido en los campos de Moab. Lo va a llevar una vez, pero él esperando que el profeta profiera una maldición. ¿Sabe lo que sucedió? Todo lo contrario. Del profeta salió la bendición porque el Eterno estaba en el control de ese asunto. Entonces va a salir una bendición para ese pueblo. La segunda oportunidad, claro, yo me imagino la escena, el rey Balac indignado: pero si te he traído para que maldigas y estás bendiciendo, vamos a otro lugar. Van a otro lugar, van a ofrecer sacrificios también en un lugar alto y le va a decir que profiera la maldición y nuevamente va a salir, ¿qué cosa? Una bendición, porque ya está, hermano, es un pueblo bendito. Lo mire por donde lo mire, le busque por donde no le va a entrar, hermanos, ninguna maldición, porque ya está bendecido el pueblo del Eterno. Ya a los que llamó, los predestinó, les dio vida en el Mesías, en Jesucristo, vida y vida en abundancia. Formar parte de una nación santa, dice Pedro, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, adquirido por precio de sangre, la sangre que se derramó en la cruz, hermanos. Real sacerdocio pagado por precio, llamados, dice, de las tinieblas a la luz admirable. De ahí nos llamó el Señor, de las tinieblas nos rescató. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ahí apareció el Mesías para darnos vida, para buscar lo que vino, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así estábamos nosotros, queridos hermanos. Según Efesios capítulo 2, dice que antes, en otro tiempo, no teníamos ley, no teníamos mandamientos, no teníamos a Dios, no teníamos al Mesías. Y como dice Romanos capítulo 11 también, que éramos árbol silvestre que salió por ahí, pero a través del Mesías nos injerta, nos da vida, nos nutre con la savia de ese olivo natural que es Israel. El capítulo 11 de Romano comienza diciendo: ¿ha desechado Dios a Israel? Pregunta: en ninguna manera. Al contrario, está buscando, injertando en Israel. Las tres oportunidades que Balac llevó a Balaam para que maldiga a ese pueblo, salieron bendiciones. Pero, lo que va a hacer, claro, Balaam, el profeta, ya que no puede maldecir al pueblo del Eterno, le va a dar unas instrucciones ahí al rey Balac de Moab. ¿Para qué? Para crear un problema, un gran problema en el pueblo de Israel. Ayer lo dije, ¿se acuerda? Les dio instrucciones, ¿para qué? Para que
capacites mujeres, que prepares mujeres seductoras y que vayan y hagan algo en ese campamento. Fíjese cómo es el enemigo. Fíjese cómo es el enemigo. Hasta el día de hoy yo me reía hoy porque veía, estudiaba nuevamente este tema y digo que hasta el día de hoy usted, la provocación, la incitación, el marketing, cómo venden las promotoras, hermanos, en distintos lugares, o a través, cómo se visten, cómo hablan sensualmente para enganchar, vamos a decir, entre comillas, a un cliente, a un posible cliente. Estrategias, hermanos. Y así dicen, un estudio paralelo a esto, que donde estaban en los campos de Moab, habían instalado tipo ferias, tiendas, y ahí vendían ropa. Y los hebreos iban a comprar, ¿saben qué? La ropa de lino, porque ellos se visten de lino. Tenían ya como un establecido, la Torá lo decía, cómo se iban a vestir, con lino. Entonces iban y compraban, y las mujeres, las chicas, seducían a los hebreos hasta que los lograban enredar, queridos hermanos, con sus artimañas, y no solamente los arrastraban a la idolatría, sino que también a los pecados sexuales, queridos hermanos. Eso provocó una gran mortandad, queridos hermanos. De la tribu de Simeón, la tribu de Simeón, creo que son 24.000 personas, hombres que van a morir. Lo voy a saludar a Walter Box en la provincia de San Juan. Dice, ahí está presente a escuchar la palabra del Señor. Un abrazo grande, querido Walter. Muchas gracias por tus mensajes, por compartir con nosotros la programación. Y siempre lo digo, que la palabra del Señor no vuelve vacía, hace un efecto, perfora, penetra, va hasta lo más profundo de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y aún discierne los pensamientos del corazón. Muchas gracias, querido Walter. Así es, hermanos, fíjese la estrategia que le va a dar Balaam, el profeta mercenario, ese profeta que se movió por ganancias. Se está viendo el precio, está por poner un precio alto por maldecir a Israel, lo cual no se pudo realizar, pero le da estos tips. Mandale mujeres, y ahí van a caer, y tal cual, fue así. Pero yo quiero compartir ahora, fíjese lo que va a decir Pedro de los falsos profetas, falsos maestros. Por eso es como un llamado que se hace, hermano, a estar muy atentos a los falsos maestros, falsos pastores. La Biblia nos habla, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos hermanos. Eso habla la Biblia, que debemos estar muy atentos porque va a haber gente con intereses, con avaricia, codicia, en las características de los hombres en los tiempos postreros. Va a ser de este tipo. Egoísta, egocentrismo, egoísta, amadores de sí mismos, sin amor fraternal, sin temor, sin amor hacia los padres, un montón de cosas. Falsos, va a haber muchos falsos. Fíjese, dice Pedro en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 14, comienzo a leer, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Está hablando de falsos maestros y de falsos pastores y de falsos profetas, como el caso específico que estamos tratando en esta tarde, noche, del profeta Balaam. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, no se cansan. Seducen, y pecar, ¿se acuerda que habíamos dicho? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, es infracción. Infringir la ley
Eso es pecado. Eso dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Porque pecado es infracción, infringir la ley, los mandamientos del Eterno. No se cansan de pecar, seducen. Fíjese, tienen una calidad muy especial para seducir a las almas inconstante. Inconstante es aquella persona que anda como la ola del viento, como dice Santiago. Jacob es el nombre para Santiago, el hermano del maestro. Dice, son como las olas del mar, son inconstantes. Un momento está por aquí, otro momento está por allá. A esas personas les están apuntando los proyectiles, los falsos profetas, falsos maestros. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. A la codicia y son hijos de maldición. Estoy leyendo Kefas, Pedro, la segunda epístola en el capítulo 2, y voy al versículo 15. Han dejado, dice, el camino recto y está hablando a los falsos profetas, a los falsos maestros, falsos instructores que estaban en ese tiempo. Y dice que han dejado el camino recto. Cuando comenzábamos decía, hay muchos caminos, la Biblia lo dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen perfectos, correctos, que está todo bien. Pero el fin de esos caminos es muerte y es destrucción. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el maestro. Yeshua Hamashiach, Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único, el vínculo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el personaje del cual estamos hablando en esta tarde, el cual amó el premio de la maldad. Se movilizó tan temprano, ni durmió en la noche, porque se veía que venía una recompensa grande. Entonces, la avaricia, la codicia, característica de los hombres en los tiempos postreros. Así que debemos ser cuidadosos. Y fue reprendido por su iniquidad, por su maldad. La iniquidad, la palabra en hebreo quiere decir desconocimiento de mandamiento. La iniquidad, la maldad, por desconocer y por no obedecer o por conocerlos y no ponerlos por obra. La iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Está citando Pedro, Kefas, este acontecimiento que sucedió al profeta Balaam. Está dando esa característica. Estos, dice, son fuentes sin agua. Esto lo dice Santiago también. Son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Cuidado. Por eso decía que no crea la persona que los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, lo que sea, falsos instructores o por ahí hechiceros que dicen, no, voy zafando, voy haciendo las cosas curandero. ¿Cuántas cosas hay que usan el nombre del eterno Dios cuando Dios no ha autorizado esas cosas y hacen tantas cosas descabelladas, queridos hermanos? Pero no crean que van a permanecer intocables, porque el juicio llega, vamos a comparecer y aquel día va a ser muy triste cuando te digan, apartados de mí, hacedores de maldad, desconocedores, nunca os conocí. Eso es triste. Pero qué bueno cuando oigamos, bien, buen siervo, buena sierva, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Padre, lo que ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Estos son fuentes sin agua.
Son vacíos, hermano, están vacíos. Y nubes empujadas por la tormenta, por los cuales, dice, la más densa oscuridad está reservada para ellos, para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen otra vez la seducción, como las mujeres, las promotoras que mandó Balac al campamento. ¿Para qué? Para buscar, para seducir a los hombres, a los hebreos, para llevarlos tras la idolatría y tras el pecado y tras cuántas cosas hicieron, queridos hermanos, para desenfocarlos. Por eso es muy importante, queridos hermanos y amigos, que nuestros ojos, dice Hebreos capítulo 12, deben estar puestos en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, el autor y el consumador de la fe. Nadie que ha puesto la mano en el arado y que comienza a oír palabra, a llenarse de las cosas espirituales, ya no puede mirar atrás ni al costado, porque sus ojos deben estar puestos en el autor y el consumador. Un punto de referencia y en esa dirección avanzar, hermano, y no desenfocarse. El enemigo va a tratar de desenfocarte de esa misión, de ese propósito que el Eterno tiene para con tu vida. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen a las concupiscencias. Son los malos pensamientos de la persona, de la carne, dice, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Prometen una cosa, hermano, que no tienen. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, conocen un tiempo. Dice, el estado postrero pasa a ser peor que el primero. Vienen, conocen, pero se alejan y tratando de llevar a otros. Ya vamos a ver lo que dice Jesucristo, el Mesías, en Apocalipsis, ya lo vamos a ver. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Más vale ni conocerlo. Pero como estas personas dicen que conocen, que saben y acarrean a otros hermanos a la perdición. ¿Por qué? Por ganancias deshonestas. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro, escuche bien, el perro vuelve al vómito. El perro es el único animal que come su vómito, ya lo sabrá usted seguramente. El perro, dice, vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto le sucede, queridos hermanos, a ese tipo de personas que, habiendo conocido, hermanos, se dejaron llevar por la avaricia, por la codicia, arrastrado por las ganancias deshonestas. Fíjense lo que dice en Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 14, está hablando el mismo Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Dice, pero tengo unas cosas. El mensaje es direccionado a la iglesia que está en Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo. El versículo 14, leo, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Lo reconoció Pedro, recién lo vimos a Kefas, y ahora el mismo Mesías en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, está citándolo también a este falso profeta Balaam. Tienes ahí, dice, a los que retienen
la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, al rey de Moab, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Primera cuestión. ¿Se acuerda cuando Yeshua, Jesucristo, habló acerca del tropiezo a los más pequeños? Dijo, cualquiera que pusiere tropiezo a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, mejor le fuera que se atase una piedra de asta de molino y se arrojara al mar. Una piedra, hermanos, habla de cuando le ponemos tropiezo, habló Jesucristo, el Mesías, a uno de mis hermanos, dice, de la familia, a uno de los más pequeños, a uno que no ha alcanzado un gran conocimiento. Y se le pone tropiezo, Jesucristo lo dijo, el Mesías dijo, más vale que se ate una piedra, las piedras de molino, hermanos, son grandes. Hay, creo que hasta 600 kilos, las pude ver, tengo unas fotos por ahí de los molinos, la piedra del molino, grande. Es mejor, dijo el Mesías, que se atase una piedra de esa y se arrojara al mar. ¿Por qué? Antes de hacer caer, dice, a uno de estos pequeños. Retienen, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Primera cuestión, el tropiezo. Segunda, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra cuestión más. Las mismas mujeres, queridos hermanos, los llevaban, los arrastraban, los seducían gracias a las instrucciones que el profeta, entre comillas, Balaam había dado al rey Balac, rey de Moab. ¿Para qué? Para que estas mujeres estuvieran capacitadas, preparadas para arrastrar, para llevar a ese pueblo, a los hombres, arrastrarlos al pecado, hermanos. Para poner tropiezo primeramente y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es larga la historia, pero cuentan cómo las mujeres hacían, hermanos, para arrastrar a los hombres a la idolatría, a venerar, a rendir culto a los dioses, entre comillas, que tenían los moabitas, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, el pecado sexual, relaciones sexuales prohibidas, hermanos. Desde que salió el pueblo de Israel de Egipto, una de las primeras instrucciones fue: no hagan alianza con los pueblos de la tierra donde van a ir. ¿Por qué? Porque no es del agrado del eterno Dios. No hagan alianza, que los hombres no tomen para sí mujeres, que las mujeres no tomen hombres de esos pueblos paganos. Y justamente a esto es lo que provocó el profeta Balaam con estas instrucciones que le dio al rey Balac, hermanos. Y así va a provocar un descontrol. Las consecuencias, queridos hermanos, son garrafales, son grandes cuando hay desobediencia, hermanos. Por eso siempre con la guardia en alto, porque la tentación, el enemigo no viene, dice Juan capítulo 10:10, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Pero el Mesías dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Va a haber una mortandad, una gran mortandad en el pueblo de Israel, ahí en esos campos de Moab, 24,000 personas, dije, de la tribu de Simeón. Y va a seguir la semana que viene, esto continuará, la semana que viene se pone mejor, porque va a haber un hombre, Finés, un nieto de Aarón, que va a tener una actitud muy impresionante, muy importante, y que va a exaltar el santo nombre del Eterno y va a reconocer y va a cortar esa mortandad. 24,000 hombres del pueblo de Israel. Muy bien, 50 minutos,
55 minutos han pasado de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Les doy las muchas gracias por estar compartiendo. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, que tenga misericordia y que les dé shalom, les dé paz, queridos hermanos, y que provea de acuerdo a cada una de sus necesidades. Si el Señor así lo permite, mañana nuevamente vamos a estar compartiendo más y más palabra del Señor. Muchísimas gracias. Shalom. Alejem.